Ya listo, buenos días. Vamos a iniciar ya. Como ven, ya de la parte de la universidad ya me han extendido el link de Zoom para poder grabar las clases y posteriormente compartirles a ustedes. Vamos a iniciar con la cátedra de Anatomía 2, que nos corresponde el día de hoy, corazón y la circulación del corazón y aorta. Quiero que empecemos recordando un poco de lo que se vio el día lunes con ustedes. Sí, si alguien, un compañero, quiere realizar una retroalimentación para saber qué fue lo que se vio. Diego, dígame. Bueno, el día lunes, la anterior clase que tuvimos hablamos sobre el sistema circulatorio. El sistema circulatorio se divide en dos, en el cardiovascular y el linfático. El que nosotros profundizamos es el cardiovascular. Este es aquel encargado, está compuesto del corazón y los vasos sanguíneos y es el encargado de transportar y bombear la sangre a través de lo que es la bomba, que es el corazón, a través de todo nuestro organismo. Y además se encarga de lo que es desechar compuestos como el dióxido de carbono. Hablando un poco del corazón, podemos recalcar que este se trata de un músculo que funciona como una bomba de doble succión y de doble presión y de doble succión, en la que sus partes actúan al unísono, es decir, al mismo tiempo para poder transportar lo que es la sangre. El corazón está compuesto de cuatro válvulas y cuatro cavidades. Dos cavidades de estas son receptoras, que son los atrios o los aurículas, y dos cavidades son eyectoras, como son lo que son los ventrículos, porque van a ser los encargados de expulsar la sangre, ¿no? Un dato importante para poder como que entender un poco mejor es que a las aurículas solo van a llegar venas y de los ventrículos solo van a salir arterias para poder identificar un poco de cómo llega y cómo sale la sangre. Es importante también recalcar que de lo que es el lado derecho del corazón se va a encargar de lo que es la parte pulmonar, es decir, de la circulación pulmonar o menor, y de la parte izquierda se va a encargar de lo que es la parte sistémica o la circulación mayor, es por la que mayor recorrido tiene nuestro organismo. Bueno, el corazón también es un órgano que está ubicado en el mediastino medio, está entre los pulmones, está delante del esternón, perdón, está detrás del esternón, delante de lo que es el esófago, de la columna vertebral y de lo que es la aorta, y está levemente descansando sobre el diafragma. Otra parte importante es recalcar que nuestra circulación, la circulación del ser humano, tiene tres características principales. Es doble, es cerrada y es completa. Es doble porque la sangre pasa dos veces por el corazón, una por cada circuito, y es cerrada porque se da al interior de los vasos sanguíneos, y es completa porque gracias a lo que existe el surco interventricular y lo que es el surco coronario y también lo que es principalmente el tabique cardíaco, nunca se llega a encontrar la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. Y podríamos también decir que el ciclo cardíaco, es decir, el ciclo que cumple de un latido al otro latido, está compuesto principalmente de dos etapas, lo que es la sístole y lo que es la diástole. La diástole es la etapa de relajación, es la etapa de elongación y lo que se llena el ventrículo. Y la parte de lo que es la sístole se encarga de el vaciado ventricular, por eso se da lo que es la contracción. Y estas son las dos etapas principales de lo que Es es. al contrario, Diego. A ver, ¿qué es la Ay, o sea, sístole? la sístole es la contracción, ¿no? Ya, sí, es que dijo usted al Ay, revés. perdón, Sí, perdón. La entonces, sístole se encarga, es la contracción, es el llenado, es el vaciado ventricular. Y la diástole es la relajación, es decir, lo que se llena el ventrículo. ujú, muy Esas bien, serían las dos eso está etapas. bien. Y Gracias. otro dato medio, Dígame. ya, bueno, Siga, dale. siga nomás si quiere continuar con su aporte. No lo vamos a interrumpir. Ya solo otro dato que vi que decía que con el fondoendoscopio se puede captar lo que son el ritmo, bueno, lo que es las contracciones y esto del corazón, y que cuando hace un sonido de loop es cuando sale la sangre, es el primer sonido que se da, y es cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, y cuando se da un sonido de dub es cuando sale del ventrículo ya todo el organismo, es decir, todo el cuerpo humano. Eso nomás. Gracias, Gracias. Diego. Sol,
Ayúdenos. Buenos días, Doc. Yo quería continuar explicando y también hablando sobre lo que es el sistema cardiovascular. Voy a explicar la parte que es sobre la circulación menor y la circulación mayor. Tenemos la circulación menor que va a ser también llamada la pulmonar, que es la que va a actuar de manera diferente a la que nosotros conocemos, porque lo que nosotros sabemos es que las venas van a llevar sangre sin oxígeno y las arterias sangre con oxígeno, pero en esta circulación va a ser al revés. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Vamos a iniciar en el ventrículo derecho con sangre sin oxígeno, que va a ser llevada a través de las arterias pulmonares hasta los pulmones. Y es aquí que vemos que en las arterias se lleva sangre sin oxígeno. Perdón, creo que hubo algún problema con el internet y se quedó a medias de la exposición Sol. Ya, Disculpe. entonces continúo, Doc. Bueno, entonces me quedé en que ahora sí la sangre que se encuentra oxigenada va a subir a través de, sin oxígeno, va a subir a través de las venas hasta hasta la aurícula derecha, en cambio. Entonces, así se va a dar esta circulación sistémica o la normal. A continuación, también puedo explicar la situación que son las diferencias que existen entre las arterias y las venas, que son bastantes. Podemos iniciar nombrando las más obvias, que son, por ejemplo, que las arterias, como ya mencioné, llevan sangre oxigenada y las venas sangre sin oxígeno. Igualmente, podemos ver que las venas, al llevar sangre sin oxígeno, van a tener su color característico, que es azul oscuro. Asimismo, las arterias van a ser mucho más gruesas que las venas. Por esto, las venas se van a extender mucho más y es debido a esta característica que las venas van a llevar más sangre, llevando un 80% y las arterias un 20%. Igualmente podemos mencionar que las venas van a tener válvulas, las cuales van a estar regulando el paso de la sangre. Por ejemplo, pasa la sangre y estas válvulas se cierran para que no se regrese. Eso, doctor. Gracias, Sol. Va a continuar Jocelyn. Ya. Buenos días, doctora. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la aorta. Dice que la aorta es la arteria principal del cuerpo humano, que da origen directa o indirectamente a todas las arterias que participan en la circulación sistémica. Nos dice que su origen tiene un calibre de 2.5 centímetros, adelgazándose progresivamente a medida que se va ramificando. Nos dice que tiene un origen que inicia desde el ventrículo izquierdo, y está separado del mismo por la válvula semilunar aórtica. Y a su vez, también la aorta se extiende formando un bastón por encima del corazón y por detrás de la columna, por delante de la columna vertebral, perdón, hasta la cuarta vértebra lumbar. Y de ahí se ramifica, se bifurca, formando así las arterias ilíacas comunes que van a irrigar la pelvis y los miembros inferiores. Y de esa bifurcación se origina también una ramificación que es la arteria sacramedia, que se extiende desde el sacro hasta el coxis e irriga las paredes pélvicas. A su vez, también en el trayecto de la aorta desde su origen se divide en tres segmentos: en la aorta ascendente, en el arco callado aórtico y en la aorta descendente. La aorta descendente atraviesa el tórax y el abdomen, siendo así que se divide topográficamente en dos porciones: en la aorta torácica y en la aorta abdominal. Gracias, Jocelyn. Va a continuar Nicole, por favor. ¿Continúa con lo que es la aorta o puedo nombrar también la clasificación de las arterias y venas? Continúe con su aporte, con lo que usted desea aportar. Ya.
Entonces, también es importante recalcar que las arterias, que son los vasos sanguíneos que transportan la sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos, se van a clasificar en distintos tipos. Por ejemplo, tenemos las arterias grandes, que estas son arterias elásticas y son principalmente arterias de conducción. Tienen numerosas fibras elásticas en sus paredes y esta elasticidad les va a permitir expandirse cuando reciben la sangre desde los ventrículos. Como ejemplos de estas arterias podemos nombrar a lo que es la aorta, las arterias que nacen del arco de la aorta, como son el tronco brachiocefálico, las subclavias, las carótidas, también el tronco de la arteria pulmonar y lo que son sus ramas principales. Asimismo, tenemos las arterias que tienen un calibre mediano. Estas son, en cambio, arterias musculares y de distribución. Sus paredes se conforman por lo que son fibras musculares lisas y tienen una capacidad de vasoconstricción, lo que les va a permitir regular el flujo de sangre a las diferentes partes del cuerpo según las circunstancias y el requerimiento. La mayoría de estas arterias... Vamos a continuar con Abigail, por favor. Buenos días. Lo que a mí me pareció interesante es acerca de la anastomosis, que decía que estas son comunicaciones. Y ahora si estamos hablando de las arterias, decía que si se dan las comunicaciones entre diversas ramas, que podría ocurrir una desviación del flujo sanguíneo. También hablaba de que si la vía principal estaba obstruida, estas debido a un proceso patológico o a una ligadura quirúrgica. También decía que ahí pasa el flujo sanguíneo por los conductos alternativos de menor calibre, que estos a la vez pueden aumentar de tamaño y lo que permite la circulación colateral. Pero también decía que esta circulación colateral no se da en todas las áreas, o también es insuficiente para reemplazar al conducto principal, por lo que cuando las arterias no se anastomosan con las adyacentes, que son las arterias terminales verdaderas, estas, por ejemplo, un ejemplo nos daba de la retina, que cuando la retina está irrigada por las arterias terminales verdaderas, podría haber una obstrucción y así podría causar lo que es la ceguera. Así es. Gracias, Abigail. Michelle, ¿qué otro aporte tiene? Bueno, Doc, yo voy a hablar sobre la aorta, a profundizar sobre lo que son las ramas. Había leído primero que la aorta es una arteria, la más grande de nuestro cuerpo, y la cual se origina desde el ventrículo izquierdo. Bueno, las diferentes ramas de la aorta, primero es que tenemos la aorta ascendente, la cual se va a dividir en una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. También tenemos la parte del callado de la aórtico, en el cual vamos a tener el tronco brachiocefálico. Vamos a tener la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. También podemos decir que a partir del tronco brachiocefálico se va a dividir lo que va a ser una arteria carótida común derecha y una arteria subclavia derecha. Ahora, tenemos la parte de la aorta torácica descendente. En la aorta torácica descendente vamos a encontrar lo que es unas ramas viscerales y unas ramas parietales. En las ramas viscerales íbamos a encontrar lo que son las arterias pericárdicas, las esofágicas, las arterias también, las bronquial y la arteria mediastínica. Y en la parte de las ramas parietales íbamos a encontrar a lo que eran las arterias intercostal, la subcostal y las fénicas superiores. Ahora tenemos también la parte de la aorta abdominal descendente. En la parte de la aorta abdominal descendente íbamos a encontrar un grupo anterior, un grupo lateral, un grupo dorsal y también las partes de las ramas terminales. En la parte del grupo anterior íbamos a encontrar lo que es un tronco cefálico, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior. En la parte del grupo lateral íbamos a encontrar lo que son las arterias renales, las arterias suprarrenales y también encontramos a las arterias suprarrenales,
a las renales y a las gónadas, los cuales van a ser las testiculares en los hombres y las ováricas en las mujeres. Ya, ahora en la parte del grupo dorsal y vamos a encontrar lo que son las arterias frénicas inferiores, a la arteria lumbar y a la sacra media. Y finalmente tenemos las ramas terminales, en las cuales las ramas terminales vamos a tener a una arteria ilíaca común izquierda y una arteria ilíaca común derecha. Cabe mencionar que todas estas arterias van a irrigar en todo el cuerpo. Listo, Michelle, muy bien. Un buen resumen en cuanto a la arteria, la aorta y su distribución. Está bastante bien, bastante resumido en cuanto a la distribución y cómo van las grandes arterias. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo con detalle a dónde van cada una de las arterias, su sitio de irrigación y hacia dónde o cómo se dividen y cómo van a formar también lo que nos comentaba hace un momento Abigail de la circulación colateral, que va a ser importante. Recuerden que circulación colateral hay en todos los sitios, ¿sí? Pero como nos supo decir Abigail, en cuanto a si se obstruye una arteria de forma aguda, a veces estos no suplen la circulación sanguínea, como es más común en el corazón. Al obstruirse una coronaria, ¿sí? Lo que causa es que se tapone y se muere el músculo a pesar de que se tiene la circulación colateral. Erika, ¿algún otro aporte, por favor? Sí, Doc. Aparte o sea, de las cavidades que tiene el corazón también presenta 4 válvulas. Existe una válvula que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que se denomina válvula tricúspide. Esta tiene 3 valvas. Y las valvas, al abrirse la válvula a la presión del corazón, estas se proyectan directamente en el ventrículo derecho y se unen mediante las cuerdas tendinosas a los músculos papilares que se encuentran en la pared anterior de cada ventrículo. Y en cambio tenemos la válvula mitral que se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que tiene solo 2 valvas y también se denomina válvula bicúspide. También tenemos la válvula pulmonar, que también tiene 3 valvas, que se encuentra entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar, que se divide en 2 arterias, la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Y tenemos la otra válvula, que es la válvula aórtica, que se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Y esta va a permitir que salga, gracias a la presión sanguínea, salga toda la sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo. También tenemos las capas del corazón, que es el pericardio. El pericardio es una capa membranosa que recubre a todo el corazón. Este le permite una libertad para la contracción y la relajación. También permite esta membrana que el corazón se sostenga en la parte del mediastino y descanse sobre el diafragma. El pericardio se divide en un pericardio fibroso y un pericardio seroso. El pericardio fibroso es el más externo y se tapa con las paredes torácicas. Y el pericardio seroso es el más interno. El pericardio fibroso es una capa de tejido conectivo denso y este permite unirse también a un tendón que es el tendón central del diafragma. Y esto permite que al momento en el que nosotros tengamos una respiración profunda, el flujo sea mucho mejor. Tenemos el pericardio seroso. El pericardio seroso forma 2 capas. Tenemos el pericardio visceral, que es el pericardio parietal, que se confluye con se encuentra con el pericardio fibroso. El pericardio visceral o epicardio, que entre los dos forman una cavidad que se denomina cavidad pericárdica, en el que se encuentra el líquido pericárdico, y al momento de la contracción, este permite la libertad del corazón y no la fricción entre las 2 capas. Y tenemos el epicardio. El epicardio es la capa que recubre la superficie externa del corazón. Tenemos al miocardio, que es la capa más gruesa, que representa el 95% del volumen del corazón, y este es el que contiene las arterias coronarias que irrigan al corazón y le brindan nutrición. Y finalmente tenemos el endocardio, que está constituido de endotelio y recubre las 4 cavidades y las válvulas cardíacas.
Muy bien, gracias, Erika. Entonces, como ustedes ven, el corazón tiene varias capas. Ya vamos a ir viendo, en este momento sus compañeras nos están ayudando con la introducción. Ya les voy a mostrar unas imágenes de la clase que tengo preparada para hoy. Entonces, se va a ver con detalle cada uno de estos. Está muy bien que lo están haciendo la lectura previa a la clase, de tal manera que cuando se presenta aquí la clase, ustedes ya lo único que hacen es complementar dudas y tal vez crear un debate con sus compañeros en algún término que no estén de acuerdo. Karen Santamaría. Sí, yo quería hablar acerca de los vasos sanguíneos, que podemos ver que las venas y las arterias van a estar formadas por 3 capas, o también se les denomina túnicas. Y por ejemplo, las arterias, como tienen un mayor grosor, porque la presión por donde como va la sangre es mucho mayor que en las venas, podemos decir que las arterias nacen en el corazón y terminan en capilares, y las venas nacen de capilares y terminan en el corazón. Entonces, las capas que están formadas y son 3 en las venas y las arterias sería la más interna, que es la túnica íntima, luego está la túnica media y por último la túnica adventicia. La túnica íntima iría, bueno, vemos la luz del vaso sanguíneo, luego va el endotelio, que en las arterias tiene un mayor grosor, y luego va el subendotelio y termina en la membrana elástica interna. Mientras que la túnica media va desde la membrana elástica interna hasta la membrana elástica externa, y todo eso es músculo liso. Y la túnica adventicia, que va desde la membrana elástica externa hasta el tejido que está circundando en el vaso sanguíneo. En el caso de las venas es igual, solo que en la túnica íntima, en la túnica íntima solamente va a haber una mayor cantidad de endotelio y no se va a encontrar el subendotelio. Eso es lo que quería aportar. Ok, Karen, muy amable, bien. Nicole, ¿algo más nos falta? No sé si de sistema linfático no revisamos, porque ninguno de ustedes me comenta de sistema linfático. Dígame, Yo Nicole. quería hablar un poco del sistema linfático, justamente. Entonces decíamos que este iba a servir como, o ayudarnos como un desagüe para eliminar el exceso de líquido hístico, proteínas y también algunos desechos infecciosos. Ya, este se iba a conformar por varios elementos, comenzando por el plexo linfático, que decíamos que se iba a conformar de una fina capa de endotelio, permitiendo el libre paso del líquido hístico y algunos desechos celulares. Después de esto íbamos a tener los vasos linfáticos, que no iba a ser más que la red que se iba a ir interconectando para justamente transportar estos desechos. La linfa se conoce toma el nombre de linfa, el líquido hístico que ya va a ir ingresando por los vasos linfáticos. Después vamos a tener los nódulos o ganglios linfáticos, que estos se encargan de ir filtrando la linfa, los linfocitos, que son las células de nuestro sistema inmunitario, y finalmente vamos a tener los órganos linfáticos. En estos vamos a presentar el vaso, el timo, la médula ósea roja, y también las placas de Peyer e incluso las amígdalas o el apéndice. Algo importante de mencionar es que no existen vasos linfáticos en el hueso, en los dientes, en la médula ósea y en el sistema nervioso central. Eso sería todo. Listo, gracias. Naidelin. Con Naidelin terminamos. Pueden notar que faltaba solo un tema, bueno, una subdivisión más de la parte que es la irrigación del corazón y su drenaje venoso. En cuanto a la irrigación del corazón, notamos 2 arterias coronarias que nacen de la porción del bulbo aórtico, que es como un ensanchamiento al inicio de la aorta ascendente, y aquí la arteria coronaria derecha es como que la que irriga una parte mayor en sí, porque va a irrigar al ventrículo derecho, excepto a la parte izquierda del ventrículo, de la pared anterior del ventrículo derecho, y de ahí va a irrigar al ventrículo izquierdo, pero solo su parte posterior derecha. Aquí encontramos que se va a dividir en cuanto a la rama del nodo sinusal, la del cono arterioso, que va a irrigar al infundíbulo, en una rama marginal, las ramas auriculares que van a irrigar a los atrios, la rama interventricular posterior, una rama para el ventrículo
izquierdo posterior y de ahí una rama para el nódulo atrioventricular. Y en cuanto a la arteria coronaria izquierda, esta va a irrigar a su ventrículo izquierdo, excepto la parte que es irrigada por parte de la arteria coronaria derecha, que sería en su parte posterior y derecha. De ahí la parte izquierda, de ahí esta se va a encargar principalmente de irrigar al tabique interventricular en su mayoría. Tenemos una división aquí que sería su rama septada y su rama diagonal, y de igual manera aquí encontramos las ramas circunflejas y marginales. En cuanto al drenaje venoso del corazón, podemos decir que en su mayoría drena en el seno, en el seno venoso, pero también encontramos otras venas cardíacas anteriores que van a ser accesorias o mínimas, que serían las de Tevesio. En cuanto a las que drenan en el seno venoso, encontramos a la cardíaca magna, a la oblicua, a la interventricular posterior y también a la posterior del ventrículo izquierdo. Cabe recalcar que las que son de mínimo tamaño también no reciben un nombre específico y porque pueden encontrarse en varias subdivisiones y son como innominadas. Eso. Listo, gracias Naidelin. Entonces vamos a continuar con la clase. Ya sus compañeros han dicho bastante de lo que hoy se va a revisar. Vamos a empezar con un caso clínico, ¿sí? El caso clínico lo tenemos aquí y nos dice, tenemos una abogada, ¿no? Una paciente que su oficio es abogada, tiene 48 años de edad, quien experimentó un dolor retroesternal súbito y opresivo. Este dolor, según lo que se lee en el caso clínico, es posterior a una discusión con un cliente. Es un dolor retroesternal súbito y opresivo en el tórax, que se irradia a la cara medial del brazo izquierdo. El cliente la ayuda a llegar hacia el sofá, en donde la abogada intentó aliviar el dolor, retorciéndose, estirándose y eructando. Al observar que la abogada continuaba con mucho dolor, solicitó una ambulancia. El personal de la ambulancia le administró oxígeno y lo trasladó hacia un hospital cercano. La paciente fue sometida a observación con monitorización del electrocardiograma para detectar posibles arritmias. La presión arterial estaba reducida, estaba baja, con un signo de shock. Y durante la anamnesis, el residente averiguó que la enferma habría sufrido ataques previos y la enferma señalaba que esta molestia desaparecía siempre con el reposo. Al indicarle al residente que describiera el dolor actual, la paciente señaló que había sido la primera experiencia dolorosa de forma súbita y cerró el puño para demostrar su naturaleza. Asimismo, refirió que al advertir el dolor tuvo una sensación de debilidad. Entonces, el diagnóstico en este caso clínico es que esta paciente tiene un infarto agudo de miocardio secundario a aterosclerosis coronaria. ¿Cuál es el problema? Es lo que ustedes van a realizar. Vamos a tener 5 minutos para que ustedes revisen y me van a decir, defina qué es el infarto agudo y la aterosclerosis coronaria. Justifique la base anatómica del dolor referido, desde el corazón al lado izquierdo del tórax, hombro y cara medial del brazo. ¿Sí? Entonces, como ustedes ya leyeron, sus compañeros también ya dieron una explicación amplia en cuanto a la irrigación del corazón. Va a ser muy fácil. Lo que vamos a tener que hacer es definir el infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se ocurre el infarto del corazón, del miocardio, que se denomina la aterosclerosis coronaria? Y justificar la base anatómica del dolor referido. ¿Por qué hay un dolor referido? Si el dolor el corazón está localizado en tórax anterior, como refirieron sus compañeros, es retroesternal. ¿Por qué el dolor se irradia en ocasiones hacia cuello, hacia hombro izquierdo y la cara medial del brazo? Ese es un dolor característico, ¿sí? Tenemos 5 minutos para que ustedes revisen, lean sus dudas en cuanto a esto y revisamos aquí en la clase.
escucho. Listo. Entonces, les voy a pedir también a sus compañeros que me ayuden encendiendo las cámaras, ¿sí? Por respeto a todos los que estamos aquí, debemos encender nuestras cámaras para que sus compañeros se vean, ustedes interactuar. Yo sé que están del otro lado de la cámara, pero a mí me gusta verlos, ver que me están atendiendo o ver que lo que están sus compañeros comentando o diciéndoles, también ustedes están poniendo atención. Entonces, primero quiero acotar en cuanto al caso clínico. Voy a ir preguntando. Ay, no les tomé todavía la asistencia. Primero quiero saber la base anatómica del dolor. Sí, primero lo que les voy a preguntar es, dice que la doctora refiere, la abogada, perdón, no fue una doctora, es una abogada que tiene el dolor en tórax, ¿no es cierto? Y que se irradia a la cara medial del brazo izquierdo, ¿sí? Y bueno, también de lo que se entiende es que el dolor está en hombro y cara medial del brazo. Entonces ahora la pregunta discurre en ¿qué les hace pensar eso? ¿Por qué el dolor de un infarto del corazón tiene esa característica? Me va a ayudar, a ver, vamos con las personas que no han estado participando hoy. Con Marlon. Sí, Marlon presente. Alvarado. Bueno, yo creo porque dice que hay dolor en esas partes, creo que es porque manifiesta que tiene una aterosclerosis coronaria. Basándonos en esto, podemos decir que la aterosclerosis es una acumulación de grasa que no permite que la sangre fluya y como A ver, Marlon. se refiere a... Perdón, Andrés. Estamos ahorita en el dolor referido. No, estoy O preguntando sea, por sí, la esclerosis. sí, Doc, a eso iba. Y como se refiere a coronaria, creo que como la aorta ascendente tiene arterias coronarias, me supongo, basándonos en el caso, creo que ahí debe haber la acumulación de grasas. Entonces eso no permitiría que fluya el No, oxígeno, esa provocando no dolor es en la el hombro o el respuesta. brazo. No, esa no es la respuesta. ¿Le va a ayudar Naomi Alvarado?
¿Por qué es el dolor referido? ¿Qué base anatómica tiene el dolor referido? No es que la arteria está taponada y esa es la causa del dolor. Naomi, ¿no está? Jorge Armas. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Buenos días, sí. Yo creo, o sea, estaba viendo en internet también es por los nervios que provienen del corazón. Y ahí se bloquea también el flujo sanguíneo y las células que envían las señales del cerebro no, se bloquean por el flujo sanguíneo y por eso se produce el dolor. ¿Qué nervios? A ver, estaba consultando los nervios provenientes del corazón. De la región torácica. Todavía yo sé que no hemos revisado eso, pero el dolor referido se viene porque no es porque la arteria se taponó y por la arteria es el dolor. Ustedes recuerden que el dolor, todas las vías que transfieren el dolor son por nervios, ¿sí? Entonces, el nervio es el que se afecta y el que causa el dolor. Estos son el T1, T3 y T4, ¿sí? Entonces, esa es la causa del dolor referido. Ya después ustedes en anatomía van a ver cómo se dividen los dermatomas, ¿sí? Hay dermatomas, cada nervio recorre hasta cierto lugar, entonces el de T1, el de T3 y T4 son nervios que van a ubicarse en la región interna y, perdón, en la región medial del antebrazo, del brazo, ¿sí? Entonces, esa es la base anatómica. Segundo, en el caso clínico dice que la abogada intentó aliviar el dolor, primero retorciéndose, después estirándose y tercero eructando. ¿Por qué creen que hizo esto? ¿Qué les hace pensar en esto? Sí, esto es bastante interesante. Primero intentó aliviar el dolor retorciéndose, es decir, se contrajo a ver si podía ayudar al dolor, después se estiró y después eruptando, eliminando gases. ¿Por qué? Tenemos a Michelle Bautista, no, Michelle creo que sí participó ya. Joyce. También. Le digo nomás. No, usted también ya participó, espérame un ratito. Estoy aquí colocando también la asistencia de paso. Diego también ya participó. Lisette. Lisette Chonata. Sí, buenos días, Doc. Yo creo que para para la circulación, creo, de la sangre, o no sé. Ya, No se me eso, ocurre. bueno, les voy a explicar porque sí, eso sí no les pregunté. En cuanto a lo que dice que la abogada intentó calmar el dolor retorciéndose y estirándose, recuerden, ustedes estamos viendo todo lo que es anatomía. Entonces recuerden que aparte de que está el corazón, obviamente dentro, ¿qué más tenemos en la región torácica? Recuerden quién estaba participando, Lisette. ¿Qué nomás tenemos en tórax? Los pulmones. Ya, Los pero pulmones. para pulmones hubiese dicho que tal vez la doctora intentó toser, ¿no? Se me ocurre. Está el esófago, Ya, entonces la el laringe, esófago es la uno laringe, la faringe. Ujú. En cuanto al esófago es uno de esos, por eso ella dice que intentó eliminar el dolor eructando. Tal vez ella pensó que fueron gases, la típica que también hay personas que empiezan con su dolor en región del epigastrio y sienten que está distendido y dicen me está doliendo el pecho. Entonces probablemente ella pensó que este dolor tenía mucho que ver también con la parte gástrica. Entonces siempre la base de un dolor, ustedes recuerden, y pensemos y vamos retrospectivamente siempre a pensar qué es lo que hay en tórax. Entonces ya me dijo Lisette que hay esófago, que hay el corazón, que están los pulmones. Entonces miren, eso nos va a ir asociando. Si está en corazón, me va a hacer pensar tal vez en un infarto,
en una pericarditis, ¿no es cierto? Siempre cuando una persona viene por emergencia, ustedes deben pensar en lo más grave. Entonces, no, parece solo muscular. Es la típica, el pensamiento de la mayoría de los médicos. No, ese dolor es únicamente muscular, señor. Váyase nomás a su casa. No, siempre que un paciente o una persona les diga que tiene un dolor torácico, piensen en lo que es más grave. Sí, entonces lo más grave es una pericarditis, un taponamiento cardíaco, un infarto agudo de miocardio. ¿Qué más hay? El mediastino, ¿no es cierto? Una mediastinitis. ¿Qué más está ahí? La aorta, ¿no es cierto? Entonces, si está la aorta, ¿en qué más vamos a pensar? En una disección aguda de la aorta. Entonces, todo eso nos ayuda a la anatomía para ir pensando y retroalimentando en eso. La otra pregunta es, define el infarto agudo. Jocelyn. Buenos días. ¿Donato o Dávila, doctora? Dice Jocelyn Dávila porque Donato participó, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ya, Jocelyn Dávila, por favor. Ya, según lo que estaba consultando, decía que en sí se va, el infarto agudo más se va a dar a causas por ejemplo, de la arteriosclerosis coronaria. Y esto se basaba porque había una obstrucción en las arterias, ya sea por el aumento de colesterol y en las arterias sabemos que estas están conformadas por ciertas capas y cuando no llevamos una correcta alimentación, nosotros podemos, el colesterol malo que puede obstruir las arterias y no permite un correcto flujo de la sangre. Listo, gracias, Jocelyn. Entonces, esta es una base, ¿no es cierto?, de lo que vamos a ir viendo en cuanto a la anatomía del corazón. Les voy a pedir que apaguen las cámaras para poder compartirles la presentación y que el internet fluya porque se está entrecortando. Doc, una pregunta. Dígame. Yo también, Doc. ¿Aterioesclerosis y arteriosclerosis es lo mismo? Sí, es lo mismo. Ya. Gracias. Doc, disculpe una pregunta. Dígame. No sé si estoy en lo correcto, pero había visto que en las mujeres es mucho más distinto lo que es el darse un infarto, porque ellos primero, o sea, ellas primero sienten como que les va a dar algo intestinal o algún problema digestivo, y de ahí, o sea, es un poco más complicado diagnosticar que las mujeres les van a dar un infarto que a diferencia de los hombres. Bueno, no es tanto así, Diego. Lo que ocurre es que, bueno, sí puede presentarse, como les digo, en ocasiones un paciente, hasta una persona diabética, una persona que tiene problemas de diabetes, puede sentir que se siente como cansado y no sé, que tiene un pequeño malestar en el estómago. Puede darse, puede ser hombre o puede ser mujer. No dice la regla de que en las mujeres se determina más como una molestia intestinal. No es así. Hay mujeres en las que tienen dolor precordial con el típico dolor hacia el cuello, dolor hacia el hombro, que se irradia hacia el brazo izquierdo. Y obviamente ustedes cuando vienen estas personas se debe pensar en un infarto hasta que se demuestre lo contrario. Ya después van a ver que hay infartos con elevación del segmento ST en el electrocardiograma y sin elevación del segmento ST y se valora con troponinas y con otros tipos de exámenes. Entonces ustedes no pueden decir, no es un infarto, solamente le presiono aquí y la señora dice queja y dice, sí me duele. Entonces no, parece más muscular, parece que es óseo, tal vez se golpeó, parece que es algo en el seno, no es así. Sí, siempre, eso sí les voy a recalcar, siempre se piensa un poco más allá. Siempre primero hay que descartar las cosas más graves. Si ya no es nada grave, pues ya nos quedan las más fáciles, que son las menos graves y las que no le van a matar a esta persona, ¿sí? Entonces, esa sí es mi recomendación. Entonces, como ustedes vieron,
No sé si a Diego le respondí, por cierto, la pregunta. Sí, Doc, gracias. Ya listo. Entonces, como ya bien nos dijeron sus compañeros, del corazón es algo más grande que un puño cerrado, es una bomba doble de presión y de succión, autoadaptable, ¿sí? Es decir que, como ustedes vieron, esta tiene capas, ¿no es cierto? El corazón tiene capas y si esta capa se llena de líquido, no es que el corazón deja de contraerse, ¿no? Siempre va a contraerse, pero obviamente va a tener su limitación. O si tal vez aquí ustedes ven, no ven, sino que saben que tiene a sus alrededores en ambos lados los pulmones, ¿no es cierto? Y si uno de los pulmones se colapsa, o se empieza a llenar de líquido, causando un hemotórax, el corazón no es que se deja de contraer, sino que se adapta y, bueno, pues tiene menos espacio, pero tiene que seguir trabajando, porque si el corazón deja de funcionar, ustedes ya saben lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, dice que es autoadaptable, cuyas partes trabajan al unísono para impulsar la sangre a todo el organismo. El lado derecho del corazón, o como se denomina corazón derecho, que ustedes siempre ven, van a verlos en los gráficos, que va a ser de coloración azul, porque obviamente lleva la sangre con poco oxígeno, ¿sí? Entonces dice que este recibe la sangre poco oxigenada, procedente del cuerpo a través de la vena cava superior, ¿no es cierto? Todo lo que está acá arriba dice desde la parte superior del cuerpo, y la vena cava inferior. Todo esto va a ir, ¿no es cierto? Y la bombea a través del tronco y las arterias pulmonares hacia los pulmones para su oxigenación. Entonces, miren, se ve claramente cómo están aquí las flechas. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y este va hacia el pulmón. Del pulmón viene y regresa hacia, aquí está, desde los pulmones a través de las venas pulmonares, pasa por la valva atrial al ventrículo izquierdo y sale por la aorta. ¿Sí? Que eso ya nos ayudaron nuestros compañeros. Entonces aquí es lo que nos decía Diego, que el ciclo empezaba con la fase de llenado, con el ruido del loop, el dub, que es lo que nos va a ayudar a tomar la tensión arterial. Y las capas del corazón, que también ya nos dijeron sus compañeros. Entonces, en el corazón ustedes pueden ver la base y el ápice, ¿no es cierto? La base es de donde salen todos los vasos. Entonces, aquí miren en el gráfico que tienen del lado derecho, se puede observar la aorta. Este es una visión posterior, es decir, como que la persona a la que estamos viendo el corazón está parado, parado detrás de nosotros, parado delante de nosotros. ¿No es cierto? Entonces, este es del lado derecho, este es del lado izquierdo. Entonces, por eso se ve aquí la vena cava superior, la vena cava inferior, la aorta, el arco de la aorta, y cada uno de las ramas del callado de la aorta, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Perdón, me faltaba. En cuanto a las arterias, que ya nos habló también de la circulación coronaria a sus compañeras, en cuanto a la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, que se encuentran en ambos lados. Miren, estas son bastante importantes, pero sí se ve que tiene una circulación colateral aquí. Se ven estas ramitas pequeñas. Y obviamente el sistema venoso, que este es el más grande, el seno coronario, que desemboca en la vena cava inferior y, o en algunas ocasiones, de lo que refiere a la literatura, es que desemboca directamente en la aurícula derecha. Listo. Esta es la aurícula. ¿Qué aurícula es esta? La que está abierta. No sé si la están viendo. La que les estoy compartiendo aquí no está puesto. Esa es la derecha. La aurícula derecha. Entonces la aurícula derecha, como ustedes ven aquí, porque tiene la vena cava superior, la vena cava inferior, ¿no es cierto? Y además
tiene en cuanto a las partes en la región interna. La fosa oval, el borde de la fosa oval, el tabique interatrial, sí, en esta región. Y también tenemos el seno de las venas cavas. En esta región de acá, obviamente está cubierto, no se ha retirado la grasa para valorar la aurícula izquierda. Entonces, siempre hay que fijarse en el sentido de las flechas, porque eso nos va a indicar el sentido del recorrido de la sangre. El ventrículo derecho, con su tronco pulmonar, con la aorta, la vena cava superior, ¿no es cierto? El atrio derecho, que está por detrás. Este es un corte, este es una vista anterior. Esto significa que le estamos viendo el corazón de una persona que está parado viéndonos a nosotros, no de espaldas, como en la anterior proyección, ¿no es cierto? Y se puede ver cómo este ventrículo derecho, a pesar de que su función es enviar sangre hacia los pulmones, sus capas musculares no son demasiado gruesas. Tiene los músculos pectíneos, tiene los músculos papilares, tiene las cuerdas tendinosas que ustedes ven aquí, que son las encargadas de realizar la contracción muscular, que ustedes ya van a ir viendo en fisiología, cómo estos músculos se contraen y ayudan con la ley de Frank-Starling, que es entre más se alarga, es como un elástico, entre más se alargan, estos se van a contraer, ¿no es cierto? El ventrículo izquierdo, cuya característica, miren, aquí se ve cómo salen las venas pulmonares a través de del ventrículo izquierdo, y esto, cómo ingresa, perdón, la sangre a través de las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo, para que éste bombee la sangre a través de la aorta, ¿no es cierto? Entonces, aquí, de igual manera, se ve la característica de la valva del foramen oval, el suelo de la fosa oval, la apertura de la orejuela, que bueno, esto es la orejuela o la de la aurícula, que está tapando en esta parte aquí, ¿no es cierto? Se ve, una orejuela siempre es lo que recubre y la característica a nivel de las aurículas, sus cuerdas tendinosas, los músculos papilares. Este es igual otro de los gráficos, ya este es un corte, ¿no? Lo cortaron a la parte del ventrículo izquierdo. Se puede visualizar el grosor importante que tiene este y la característica de las válvulas, ¿no es cierto? Que ya van a ir revisando en fisiología cuando una se abre, una se cierra y cómo actúan. Todo es al unísono y los ruidos cardíacos que se van escuchando. Aquí está la circulación cardíaca. Miren, a partir de la aorta tenemos la arteria coronaria derecha que va por el surco coronario y la arteria coronaria izquierda que esta inmediatamente da una rama que es la rama interventricular anterior y la circunfleja. Entonces aquí ocurren los infartos. Las arterias más pequeñitas son las que son las afectadas debido a su diámetro, ¿no es cierto? Si hay depósitos de grasa en la aorta, bueno, pues lo que hacen es cerrar un poco la luz, ¿no es cierto? Se empiezan a depositar la grasa alrededor del vaso sanguíneo de la aorta, y la sangre pues tendrá que seguir circulando, porque tiene una gran fuerza el ventrículo izquierdo que siempre va a enviar la sangre. Pero háganle cuenta ahora que estos acúmulos de grasa van a taponar estas pequeñas arterias del corazón. Entonces, estas, si ya aumentan más la aterosclerosis, que es lo que revisamos, que es el incremento del colesterol malo, ¿sí? Lo que va a hacer es que este sitio que irriga, que ustedes ya tienen que saber que nomás irriga la arteria coronaria derecha, todo este sitio se va a ver afectado y se va a ver reflejado en la actividad electrocardiográfica. Entonces, cuando nosotros hacemos un electrocardiograma, la persona va a manifestar, aquí nosotros ponemos las derivaciones, ¿no es cierto?
Entonces, ustedes van a ver cuando hay alteración, hay un infarto, qué caras están afectadas. Y ahí es cuando se empieza en el electrocardiograma, que también lo van a ver en fisiología en este semestre, qué cara está afectada y cómo se ve el electrocardiograma. Sí, pero entonces ahora están viendo la base anatómica de esto. Entonces, miren, la arteria coronaria derecha, su origen es del seno aórtico derecho. ¿Sí? Su recorrido, como les enseñé, sigue el surco coronario entre los atrios y los ventrículos. Y su distribución va por el atrio derecho, por el nódulo sinoauricular y la aurícula, el aurículo ventricular y la porción posterior de la región del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Y va a tener varias anastomosis aquí con la circunfleja, que si lo que va a pasar es que si esta se tapona, la circunfleja le va a dar la irrigación que requiere, pero no la que necesita, ¿sí? No la necesaria. Va a suplir en algo la circulación, pero no va a ayudar del todo. Aquí tenemos otra arteria, otra rama del nódulo sinoauricular, cuyo origen es a nivel del callado, ¿no es cierto? Que esta va a tener cerca de su origen en el 60%. El recorrido es que asciende hacia el nódulo sinoauricular. Su distribución va a ser por el tronco pulmonar y el nódulo sinoauricular. Tenemos la marginal derecha, la interventricular y la del nódulo auriculoventricular. Entonces, la coronaria derecha da estas ramitas, ¿no es cierto? Y la coronaria izquierda da estas de acá. Debemos saber para dónde y hacia dónde van. Entonces, la coronaria izquierda, su origen, igual. Apenas está saliendo la aorta del ventrículo, de ahí nacen las coronarias. Entonces, la irrigación del corazón es directamente de su misma circulación. Discurre por el surco coronario y da origen a las ramas interventriculares anterior y la circunfleja. La mayor parte del atrio y del ventrículo izquierdos son donde se distribuyen, ¿no es cierto?, el fascículo auriculoventricular y la región intraventricular. Puede irrigar al nódulo auriculoventricular, que ya van a ver también que es el nódulo donde se ubica. Todo eso va a ser en fisiología y cómo va a ser la actividad eléctrica del corazón. ¿Sí? Y aquí está el sistema venoso que nos ayudó bastante explicándonos su compañera también. ¿Cómo va a ser el sistema venoso? Miren aquí, su principal drenaje es el seno coronario con las venas marginales, ¿no es cierto? La vena marginal izquierda, aquí en esta parte, estamos viendo la gráfica que tienen del lado derecho. La vena marginal izquierda, la vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena cardíaca menor, la vena cardíaca media, pero todas estas ustedes pueden ver que desembocan en el seno coronario que estaba directamente hacia la aurícula derecha. La aorta, que ya también nos dieron sus compañeras en cuanto al recorrido de la aorta ascendente, el arco de la aorta torácica, la aorta ascendente. Miren, su origen es del orificio aórtico del ventrículo izquierdo, el recorrido asciende unos 5 centímetros respecto al ángulo del esternón, donde se convierte en el arco de la aorta. Y las ramas, como les decía, salen directamente de la aorta ascendente, salen las coronarias. El arco de la aorta es continuación de la aorta ascendente, se incurva posteriormente sobre el lado izquierdo de la tráquea y del esófago y superior al bronquio principal izquierdo. Y sus ramas son del tronco, es la rama del tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. La aorta torácica, que es la continuación del arco de la aorta, desciende por el mediastino, no tengo el gráfico de ese, desciende por el mediastino y este va directamente por la izquierda de la columna vertebral. Gira a la derecha gradualmente para situarse en el plano medio en el hiato aórtico. Si el hiato aórtico es para atravesar lo que es el diafragma, ¿no es cierto? Y las ramas que va a dar es las arterias intercostales posteriores, las subcostales,
algunas arterias frénicas o diafragmáticas y las ramas viscerales, como por ejemplo en el caso de las esofágicas. Las intercostales posteriores tenemos al origen, que este es de la cara posterior de la aorta. Y las bronquiales son de la cara anterior de la aorta. Entonces, las intercostales que vamos de la parte posterior de la aorta discurren lateralmente y después anteriormente paralelas a las costillas. Sus ramas son cutáneas, laterales y anteriores. Y las bronquiales tienen la característica de que salen de la cara anterior de la aorta y discurren por el árbol traqueobronquial. ¿Sí? También tenemos esofágicas y frénicas, que las esofágicas salen de la cara anterior de la aorta torácica y discurren anteriormente del esófago, y sus ramas son el esófago. Y las frénicas, que salen de la cara, o su origen, perdón, son de la cara anterior de la aorta torácica, se originan a nivel del hiato aórtico y pasan hacia la cara superior del diafragma. Y sus ramas son al diafragma. ¿Sí? Entonces, ya la parte de miembro superior, abdomen, miembros inferiores, vamos a realizar la división para que ustedes también participen en la clase haciendo su exposición. Se termina hasta ahí lo que es la aorta y vamos a ver las arterias de cabeza y cuello. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, pero está bastante claro de sus compañeros. También vi que ellos han hecho un buen resumen. Las arterias de la cabeza, miren. En la parte inferior izquierda, en el gráfico que tenemos del lado izquierdo, está la aorta. Y aquí, en el callado de la aorta, como les decía, tenemos sus 3 ramas, ¿no es cierto? De las cuales, del tronco brachiocefálico, de la subclavia y de la carótida común, miren aquí, se divide en una carótida interna que ingresa a la región del cerebro y una carótida externa. Esto ocurre de ambos lados, ¿no? Sí. Miren aquí, igual manera, tenemos la arteria vertebral, que esta discurre igualmente de la aorta, y la vertebral, como su nombre lo indica, es vertebral, va a ir por dentro de los cuerpos vertebrales y también va a ir directamente hacia el cerebro a la localización de la silla turca. ¿Sí? Como ustedes ven, no es que solo va la arteria, ¿no? A pesar de que, como les decía yo el otro día, en los gráficos solo se ven uno de ellos. Es decir, estamos estudiando aorta, solo vemos, estamos viendo solo arterias, vemos solo arterias. Estamos estudiando venas, solo vemos venas. Pero todo va junto. Entonces, miren en esta vista posterior que tenemos acá de la arteria, en la parte inferior derecha de sus pantallas, se puede ver que, mire, tiene el recorrido de los nervios igualmente. Sí. Y ustedes ya vieron que que en la región, en la base del cráneo, van por el surco. ¿Se recuerdan? Había el surco carotidio, ¿no es cierto? Entonces, era porque va la carótida por aquí y se introduce a nivel de la silla turca. Se introduce con los nervios que van directamente hacia el ojo. ¿Cuáles son estos? El nervio oculomotor, que es el tercer pilar, el nervio coclear, que es el cuarto, y el abducens, que es el sexto. ¿Sí? Entonces, aquí miren, está puesto por colores también. Ahora la tecnología nos ayuda a estudiar cada detalle. Entonces, miren, aquí, cuando ya llega la carótida interna al cerebro, se va a unir a un círculo del cerebro, a un círculo que va a irrigar el cerebro. Esa es la porción cerebral. La parte rosada es la parte cavernosa, porque está introducida en la región cavernosa del cráneo. La porción petrosa, recuerden que aquí tenemos, ¿no es cierto?, el hueso temporal, y miren cómo se va por la porción petrosa, y la región cervical. ¿Sí? Entonces, esta es una de las principales arterias que irrigan todo lo que es cabeza y cuello.
Y aquí está lo que les estaba comentando. La irrigación del cerebro. La irrigación del cerebro viene dada, miren, empieza acá abajo en la parte inferior. Se puede ver la arteria vertebral. Recuerden que las arterias vertebrales salen directamente del callado de la aorta, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos la arteria basilar y lo que forman en este sitio, en esta parte de la base, que ustedes esto sí deben saberlo, es el polígono de Willis, ¿sí? O la circulación cerebral. Más se lo conoce como polígono de Willis porque ustedes miren, aquí en esta parte se puede visualizar la forma de un polígono. Todo está cerrado. Aquí a sus costados laterales se puede ver la carótida interna, ¿no es cierto? Que ustedes ya vieron que ingresó por donde ingresó y hasta dónde llegó, y aquí está hecho un corte nada más para nosotros poder visualizar el polígono. Entonces, de las carótidas internas nacen hacia adelante la la cerebral media. Y en el medio la comunicante anterior. Tenemos cerebral media otra vez, carótida interna, tenemos la arteria comunicante posterior y la arteria cerebral posterior. Entonces, una pregunta de examen va a ser, ¿cuáles son las arterias que irrigan el polígono de Willis? Y ustedes deben saberse esto, este recorrido de dónde vienen cada una de ellas. Otra vez les repito, tenemos la arteria basilar. De las vertebrales se forma una gruesa que es la arteria basilar. Por detrás está la arteria cerebral posterior, la comunicante posterior, la carótida interna. De aquí tenemos la cerebral anterior y la comunicante anterior. ¿Sí? Aquí se puede ver con colores, mire. Un color verde, el rojo las carótidas internas, la basilar también es roja y anaranjado para relacionar con el gráfico que ustedes tienen del lado izquierdo, porque así van a saber dónde existe el daño. Entonces, miren, en este caso del polígono, la comunicante anterior que está de color verde, al realizar un corte, pueden ver un corte con una vista medial del hemisferio izquierdo, se ve, miren, que irriga todo el polo frontal del cerebro. ¿Por qué es importante saber esto? Porque como así pasa en el corazón, que si se obstruye una de las arterias y sabemos que fue un infarto de la cara anteroseptal o un infarto de la cara anteromedial o es un infarto septal, eso ustedes tienen que ir ya, después se va a ir asociando. Entonces, así mismo aquí en el cerebro, si se tapona la cerebral anterior, ¿qué lugar del cerebro está afectado? Entonces ustedes van a saber que está afectado el polo frontal del cerebro. ¿Sí? Si una persona no puede hablar o no puede interpretar bien las palabras, recordando en el cerebro, no sé si ustedes ya vieron eso en anatomía 1, en el cerebro hay la área de Broca, la área de Wernicke en la región temporal, y miren esta por cuál está irrigada, por la cerebral media. Entonces, cuando en la clínica viene un paciente que no puede hablar, ustedes ya saben inmediatamente en dónde está el daño y qué es lo que se puede hacer en esas personas. Entonces ustedes, sí, está dañada la cerebral media. O tal vez se taponó la cerebral anterior. ¿Sí? Entonces todo eso nos va a ayudar a correlacionarnos clínicamente. Y la parte anaranjada, como ven en la parte de acá abajo, está dada por la cerebral posterior. La cerebral posterior, todo lo que irriga el polo occipital del cerebro. ¿Sí? Y en muchas de las ocasiones, esta parte occipital, ustedes saben que aquí está la parte de la visión. ¿Sí? Entonces aquí se pueden ver la irrigación en el cuadrito, así como en los otros que les presenté, de la arteria carótida interna, cuyo origen es la arteria carótida común en el borde superior del cartílago tiroides. Su distribución proporciona ramas para las paredes del seno cavernoso, la hipófisis y el ganglio del trigémino. Es el principal aporte sanguíneo del encéfalo. La cerebral anterior, que su origen es de la carótida interna, que ya vieron, ¿no es cierto? Y su distribución es de los hemisferios cerebrales, salvo los lóbulos occipitales.
Tenemos la arteria comunicante anterior, cuyo origen es de la arteria cerebral anterior. Recuerden, cada vez que ustedes tienen que hacerlo, es más visualizando. Su distribución es el círculo arterial del cerebro de Willis, o el denominado polígono de Willis. La cerebral media, su origen es la continuación de la arteria carótida interna distal a la arteria cerebral anterior. Su distribución es la mayor parte de la cara lateral de los hemisferios cerebrales. La vertebral, como vieron, ¿no? Esta sale de la arteria subclavia. Su distribución es por las meninges craneales y el cerebelo. La basilar está formada por la unión de las arterias cerebrales. ¿No es cierto? Que vieron ahí es la más gruesa, que están de las vertebrales que suben y forman la más gruesa, y su distribución es del tronco del encéfalo, el cerebelo y el cerebro. La cerebral posterior, su origen es de la rama terminal de la arteria basilar y su distribución es la cara inferior del hemisferio central y el lóbulo occipital. Y la comunicante posterior, cuyo origen es la arteria cerebral posterior y su distribución es por el tracto óptico, el pedúnculo cerebral, la cápsula interna y el tálamo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta para continuar. Lo difícil yo entiendo que es los nombres, ¿no? Cada uno de los nombres, hacia dónde se dirigen, qué es lo que hace. Bueno, entonces, como les decía, para continuar con la materia de anatomía, vamos a hacer, la van a continuar ustedes para que también, así como sus compañeras el día de hoy, tuvieron la amabilidad de iniciar con una retroalimentación, también con parte de los prerequisitos de lo que se va a ver el tema el día de hoy. Ustedes preparen el tema de la exposición, ¿sí? De la exposición, caso clínico, gráficos, mapas mentales, mapas conceptuales, lo que a usted le parezca más fácil, no hay ningún problema. Entonces van a hacer grupos, necesito 10 grupos en parejas, necesito 10 parejas. ¿Sí? Por favor, Diego, quiero que se pongan de acuerdo en estos 5 minutos y me den los grupos. ¿Sí? Ya, doc. Me den, no son grupos, son parejas, 10 parejas. Para continuar con la parte de arterias de miembro, arterias y sistema venoso. Y después haremos los que faltan con el sistema linfático. ¿Sí? Entonces las primeras 10 parejas, ayúdenme con los nombres, por favor. En este momento pónganse de acuerdo ahí en su chat. Ustedes saben cómo comunicarse mejor. ¿Sí? Me dan los nombres. Naomi está levantando su mano, dígame. No sé si me pone en la lista, lo que pasa es que tuve que reiniciar mi computadora. Ya. Hasta mientras tienen razón, no he tomado la asistencia. Naomi, yo ya le puse aquí falta, está bien, ya le pongo que sí está. Muchas gracias. Jimmy Spin. Presente, doctora. Micaela Espinosa. Presente, doctora. Michelle Freire. Presente, doctora. Mireya Frías. Presente, doctora. Jennifer Guamán. Presente, doctora. Stephanie López. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días, Samia Masakisa. Buenos días, doctora. Presente. John Miranda. Presente, doctora. Buen día. Naidelin Pérez. Buen día, doctora. Presente. Sol Porras también estaba presente. Andrea Ramírez. Sí, presente. Presente, buenos días. Nicole Ríos. Presente. Karen Romero. Buenos días, doc. Presente. Buen día. Karen Santamaría. Buenos días, doc. Presente. Nicole Sevilla. Buenos días, doc. Presente. Cintia Solís.
Buenos días, Doc, presente. Eric Tite, Presente, Doc, buenos días. Jocelyn Tonato, Presente, Doc, buenos días. Erika Valencia, Presente, Doc, buenos días. Catherine Valverde Buenos días, Doc, presente. y Angie Zurita. Buenos días, Doc, presente. Buenos días. Entonces, conformemos, por favor, las parejas. Tienen 5 minutos para hacerlo y su representante, por favor, que me ayude con los nombres y ya les reparto yo los temas, ¿sí? Doc, disculpe, ¿solamente le dicto o le hago una lista y le mando por interno? Está bien, que me dicte por este medio, no hay ningún problema. Que se pongan Ya, de porque acuerdo. ya me están diciendo. A ver, dígame entonces, la primera pareja. Arterias de miembro superior va a dar. ¿Quién va a dar? Tal como me están mandando, la verdad. Ya. Ajá. Sería Alvarado Alvarado Naomi Ya. y Naidelin Pérez. Ya, entonces, Naomi y Naidelin van a dar arterias de miembro superior. ¿Sí? Ahora, arterias de miembro inferior. Ya, estaría Miranda John y Jorge Armas. Listo. Entonces, John y Jorge van a dar arterias de miembro inferior. Arterias del tronco. Ya, sería Freire y Tite. Son Freire, Michelle. Sí. Ya. Y Tite, Eric. Listo. Entonces, sus compañeros van a dar arterias del tronco. Aunque ya les voy a comentar a algunos chicos, yo como doy a los otros paralelos, también les había dividido. Y los chicos me preguntaban que si en arterias del tronco damos las esofágicas, que si damos las costales. Obviamente, porque son arterias del tronco. No quiero que se vayan con todos los detalles de que hay una arteria hasta la más chiquita, la más mínima, pero necesito que tengamos una idea de hacia dónde van, cuál es su recorrido, ¿sí? Entonces, las esofágicas, hasta qué porción del esófago llegan a irrigar. Sí, las costales, hasta qué costillas llegan a irrigar. Esa es la idea de saber el sistema circulatorio, por favor. Ya, entonces, Michelle y Eric, arterias del tronco. Ahora, lo que es en la irrigación de la aorta abdominal, ¿quién más? Los nombres. Sería Carrera y Porras. Carrera, Diego y Porras, Sol. Ok. Aorta abdominal. Ahora, arterias de la pelvis. Bautista, Abigail y Donato Jocelyn. Ya, entonces arterias de pelvis van a dar Abigail y Jocelyn. Sistema venoso. Dávila, Jocelyn y Frías, Mireya. Ya, entonces Jocelyn y Mireya van a dar el sistema venoso. Venas del miembro superior. López, Stephanie y Valverde, Catherine. Espérenme, déjenme. Había otra duda en estas. Déjenme ver de una vez, porque si no van a ocurrir las mismas dudas y ustedes me van a matar. En lo que me decían de arterias, me escribieron los chicos del otro paralelo, que si en arterias de miembro superior hay que abordar las arterias que salen. Me pone. Les voy a leer el texto como me pusieron. Que si de las arterias de miembro superior debemos abordar aquellas ramas que salen principalmente de la arteria axilar, pero que van hacia el dorso como la escápula o al tronco.
Entonces, obviamente, deben desde el del miembro inferior, van a enumerarlas hacia la escápula y el tronco. Si se repiten en los nombres y porque, claro, no podemos dividir, nada está desarticulado, es decir, hombro no va a ir fuera de tronco. Entonces, si una arteria se va hacia el tronco, no, ustedes no van a nombrar, no. Necesito que la nombren, porque necesitamos saber el recorrido, ¿sí? Otras que si tengo, no sé, se me ocurre, que voy a nombrar solo tronco y me salen las carótidas y no las voy a nombrar. Debemos nombrarlas, por favor, porque todo eso es en nuestro conocimiento. No podemos cortarnos, no podemos nosotros hablar solo de cuello y de cuello, no sé, esta parte de cara del tronco y no voy a hablar de la aorta, de la carótida. Entonces, deben hacerlo algo lógico. Dígame, John, que tiene una pregunta. Sí, doctora, buen día. Disculpe, ¿las ramas de cada arteria solo las vamos a nombrar o las describimos así como en general todo? Sí. Necesitamos que las describan, que digan, miren esta, la aorta nace aquí, tiene 5 centímetros, va el callado de la aorta, el callado de la aorta tiene estas tres ramas, de ahí discurre. Necesitamos saber, porque si solo nombramos, bueno, es la aorta. ¿La aorta qué? ¿Toda la aorta? ¿O qué porción de la aorta? Gracias, doctor. Ya, listo, gracias. Estábamos en venas del miembro superior con Stephanie y con Caterina. Caterina. Cava inferior. Santa María y Valencia. Santa María Karen. Y Valencia Erika. Disculpen que por los apellidos todavía, a mí no me gusta, bueno, sí, o sea, tenemos nombre y apellido, pero a mí me gustan los dos. Venas de la pelvis. Ya, a ver, venas. Sería Zurita Angie y Bautista Erika. Listo. Y me quedaría venas del miembro inferior. Sería Sevilla Ingrid y Solís Cintia. Listo. Hasta ahí vamos a quedar. Todavía sistema linfático. No sé cómo vamos a seguir hasta ver cómo nos va con arterias y venas. ¿Sí? Entonces, John, sigue con la inquietud. ¿Alguna otra inquietud? No, doctora, se me queda la mano alzada. Ok. Sol. Disculpe, hago una pregunta. ¿Si me podría repetir el tema número 4 para ver si la anoté bien, por favor? El tema número 4 que le toca a Sol y a Diego es aorta abdominal. Ya, perfecto. Muchas gracias, Doc. A mí también, Doc, por favor. Doc, dígame. ¿Quién me dijo a mí también? Disculpen. Valencia. A ver, Valencia, ¿dónde está? Está con vena cava inferior. Con Karen. Con Karen Santa María y Erika Valencia, vena cava inferior. ¿Alguien más? Diego, dígame. Doc, disculpe, en lo que importa, claro está que debería ir todas las que se derriban, las que principalmente se derriban, ¿no? Ah, exactamente. Ya, gracias. Sí, por favor. No quiero que nos corten. Somos un ente completo. Si ustedes me cortan solo hasta un lugar, me dicen, no, es que a mí no me tocaba. A mí no me tocaba la aorta en los vasos del cuello, pero del tronco sale uno al cuello y ustedes nos cortan. Debemos nombrarla, debemos decir el recorrido. Ah, por cierto, este va de aquí hasta acá, pasa hacia acá. Sí, toda su irrigación y su recorrido hacia dónde va cada uno de ellos. No sé si tienen más preguntas. Disculpe, Doc, en cuanto a lo del sistema venoso, ¿es solo generalidades? ¿O El sistema venoso igual, ¿no?
Debemos saber, déjenme revisar. Yo estaba revisando esto del sistema venoso igual. Déjenme ver. Por ejemplo, en el caso de la aorta abdominal, deben decirme la aorta abdominal, el origen, el trayecto, la terminación, qué ramos da, la ramo parietal, los ramos viscerales y los ramos viscerales pares, los ramos viscerales impares. No me van a decir solo es la aorta y recorre de aquí a allá y las ramas. Tienen que numerarlas. Ahora déjenme ver de lo que me estaba preguntando su compañera. De la vena cava superior, igual, entonces me van a decir de dónde se origina, hacia dónde va, sus ramas. La vena cava inferior, el origen, el trayecto, sus afluentes. Tiene venas profundas, tiene venas superficiales. La vena ácigos, la hemiácigos. En la vena cava inferior tienen que decirme sus relaciones, las ramas colaterales, sus venas ilíacas, sus venas parietales, sus venas viscerales. Sí, deben nombrarlo. El sistema, me falta el sistema de la vena porta. Esta no la dividí. Me queda una persona. Me queda un grupo, entonces van a ser 11 parejas. El sistema de la vena porta. Ayúdeme, por favor, Diego. Ya, Doc. A ver, Dos nos nombres más. quedamos. Sería Masakisa Samia y Ríos Nicole. Ya. Entonces el sistema de la vena porta, perdón, va a dar Samia y Nicole. Aumentamos ese grupo que se me estaba pasando. Y de ahí, en el sistema de la vena porta igual, el origen, el trayecto, los afluentes o anastomosis. La vena cava, la porta. Este también es bastante importante, ¿no? Ustedes sí deben haber escuchado el sistema de la vena porta. Y el sistema linfático ya lo dividiremos después. Ese es bastante cortito, eso sí, no necesitamos mucho tiempo. Veamos cómo nos va hasta mientras con estas exposiciones. ¿Tienen otras preguntas? Disculpe, hago una consulta. ¿Las exposiciones son todas para el día lunes? No, o sea, sí me gustaría que todos preparen, ¿no? Que todos preparen para... No puedo saber a qué velocidad vamos a avanzar. Puede ser que sus compañeros lo entendieron bien, las personas que van a exponer, y nos realizan una exposición concreta que la necesitamos saber y podemos avanzar. Si ocurre lo contrario, si uno de sus compañeros no puede, se equivoca, tenemos que hacer la retroalimentación, pues el avance depende de ustedes, pero sí sería bueno que lo vayan preparando para la próxima semana, porque son temas que lo que requieren es de dónde se originan, hacia dónde van, hacia dónde recorren, y qué otras ramas tienen. No va a ser, lo difícil va a ser hasta preparar la exposición. Pero al realizar un trabajo colaborativo, como ustedes son en parejas, va a ser más fácil, porque dos cabezas piensan mejor que una. ¿Sí? O como ese dicho que dice, un médico cura, dos dudan y tres matan, entonces con tres no funciona. Ya, no, gracias. Ya. ¿Alguien, alguna otra pregunta? Doc, disculpe, me están consultando de los primeros grupos que les ha dicho de miembro superior, las arterias. Solamente serían las arterias, ¿no? No serían las venas del Exactamente. miembro superior.
Ya, Dividí ya veo. arterias, dividí venas. ¿Sí? Entonces, si les dije arterias, es arterias nada más. A los que perdón, a los que nombré posteriormente, tiene venas de miembro superior. Y les voy a pedir a todos que sigan estudiando, ya tienen los temas, ¿no? Primero vamos a ver arterias de miembro superior, después arterias de miembro inferior, ¿sí? Vayan preparando el tema, no es que a mis compañeros, solo a Naomi y solo a Naidelin, les tocó arterias de miembro superior. Si a mí el lunes, cuando tenemos clases, se me ocurre decirles que tienen una prueba y la modalidad de la prueba va a ser para no para las personas del grupo, sino para alguien en especial, todos deben venir leyendo el tema. ¿Sí? No me van a decir, no, solo a Naomi, a ella le tocaban, a nosotros no nos tocaba arterias del tronco, no. Todos deben leer, estudiar arterias de miembro superior. Recuerden, todas las clases tienen prerequisitos. Y por parte de la facultad, a nosotros nos piden evaluaciones a los estudiantes, porque el problema es que se quejan los docentes del área media, la parte clínica, que no existen buenas bases en la básica, en anatomía, en fisiología, en embriología. Entonces debemos cambiar eso, ¿no? Qué gusto me daría que me digan a mí los profesores ahora de que ustedes que pasen al otro semestre y me digan qué buenas bases tienen de anatomía, qué buenas bases tienen de fisiología, qué buenas bases tienen de embriología, ¿sí? Entonces todo debemos ir relacionando, a pesar de que lo estudiamos por separado, pero todo va relacionado, no se descuiden, porque si ustedes dejan de estudiar un tema, ese tema después la vida les recalca 1000 veces. ¿Sí? Listo, si no tienen más preguntas, vamos a dar por terminada la clase. Dígame, ¿alguien me dijo? Doc, disculpe, ¿qué libro es la base para estudiar anatomía? La anatomía de Moore. Gracias, Doc. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? O sea, no quiere decir que solo me van a leer anatomía de Moore. Porque si se me ocurre que yo tengo aquí mi libro de la talla y les pregunto algo de la talla, me van a decir, es que no, en Moore no decía eso, Doc. Revise. La medicina no está dada a un solo libro. Olvídense de que les voy a decir solo un libro. La base va a ser anatomía de Moore, sí. Pero no quiere decir que esa va a ser la verdad absoluta. ¿No tienen más preguntas? Ok. Nos vemos la próxima semana. Estudien, aprovechen el fin de semana. ¿Sí? Y cualquier duda igual se comunican con su representante y él me hace llegar las dudas. Muy amable, que tengan un buen resto de la tarde. Hasta luego, Doc. Gracias, Doc. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.